Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y también estamos ya en los últimos días de un ayuno por Colombia. Hoy es el día número 38 de ayuno y oración, son 40 días de ayuno. Vamos a iniciar. Padre Santo, gracias Señor por este nuevo día. Lo ponemos en tus santas y benditas manos. Rogamos Señor que seas tú llenándonos con el Espíritu Santo de Dios y concediéndonos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, familias y naciones. En tus santas manos, Señor, ponemos a Colombia, las elecciones presidenciales que son este domingo, Señor, en 4 días. Ayúdanos, Padre Santo, líbranos, Señor, no nos entregues en manos del enemigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y también te pedimos por la paz de Ucrania, de Europa y del mundo entero. Paz para Israel, paz para Colombia y paz para el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bendito sea Dios que hemos llegado al capítulo 6 de la carta a los Corintios. Gloria a Dios. Leamos este pasaje que se llama Litigios delante de los incrédulos. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 11. Hoy vamos a leer el pasaje completito. Leamos el primer versículo. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta, ¿quiénes son los santos? Los santos somos todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y que lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, como ya hemos estudiado en Romanos capítulo 10 y que te dejo el link de ese video en la cajita de descripción. Acá debajo de este video tú ves una flechita, acá a la derecha ves una flechita, le haces clic ahí a esta flechita y se despliega la cajita de descripción. Los santos no son aquellos que después de muertos les hacen una ceremonia proclamando los santos. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Son falsas doctrinas de hombres. Pero lo que sí está escrito es que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, Dios nos dio sabiduría, justificación, redención y santificación. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que somos hechos santos ante Dios, justos ante Dios, no por nuestros propios méritos, sino porque Él nos redimió de nuestros pecados. Entonces, volvamos a leer el primer versículo. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ya sabemos quiénes son los santos. Son los justos, los hijos de Dios, los que han recibido justificación y santificación mediante Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los injustos? Son los que no han recibido el regalo de la salvación, los que han rechazado a Jesús, porque solo por Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios.
Cuando confesamos al Señor Jesús con nuestra boca de corazón como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede que alguien diga, bueno, pero es que yo no he rechazado a Jesús. Pero es que si tampoco lo has confesado con tu boca como tu Señor y Salvador, es igual que si no lo hubieras recibido. Por favor, te ruego que mires el video de Romanos capítulo 10 que te dejo en la cajita de descripción. Entonces, cuando en una iglesia, en una congregación, hay algún problema, ¿quiénes deben juzgar esas cosas? ¿Los justos o los injustos? ¿Los hijos de Dios o los hijos del diablo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Deben juzgarlo los hijos de Dios, los santificados por la sangre de Cristo. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El mundo. Hola, tuve un pequeño corte porque se fue la luz y se escuchó como una explosión. Bueno, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El mundo va a ser juzgado por los santos, por los hijos de Dios. En cambio, los hijos de Dios no van a ser juzgados por nadie, porque en los hijos de Dios hay el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué dice la Escritura de estas cosas? Dice que contra tales cosas no hay ley. Como dice en Gálatas capítulo 5, no vamos a ser juzgados. No vamos a ser juzgados, gloria a Dios, si es que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por la misericordia de Dios que entregó a su propio Hijo Jesucristo para darnos salvación, somos hechos santos y justos, pero cada uno tiene libre albedrío y es decisión de cada uno seguir el camino de la santidad o desviar su corazón. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos orar y velar para mantenernos en santidad, llenos del Espíritu Santo a través de la comunión del Señor cada día de nuestras vidas. Que en la cajita de descripción también te dejo un video de cómo tener esa comunión con Dios cada día. Y cuando estemos en la eternidad, cuando sea el día del juicio final, los santos, los hijos de Dios, vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Mira, Dios creó a los ángeles y ellos también tienen libre albedrío, porque Dios no quería robots, sino personas, seres que amaran a Dios por voluntad propia, de corazón. Pero una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y cayeron. Cayeron literalmente. Son los ángeles caídos. El primero que cayó fue Satanás, que se rebeló contra Dios y era un ángel de un rango muy alto. Se rebeló contra Dios y cayó como un rayo a la tierra. Y con él la tercera parte de los ángeles también cayeron porque decidieron rebelarse contra Dios.
Es impresionante cómo una persona o un ángel pueda anhelar la maldad, rechazar a Dios, que es la fuente de todo lo bello, lo hermoso, lo puro, lo santo, lo bueno. Rechazar eso y desear la maldad, las tinieblas, la oscuridad y todo eso. Impresionante, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mira lo que está escrito en Apocalipsis sobre la tercera parte de los ángeles que cayeron. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrastradas por la cola del dragón son los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y Dios los arrojó al infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en ese juicio del gran día, nosotros, los hijos de Dios, juzgaremos a los ángeles caídos y también a este mundo. ¡Wow! Sigamos leyendo, versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Entendiendo todo esto, no es lógico que los problemas de la iglesia o entre hermanos los juzguen los injustos, los incrédulos, los hijos del diablo, ni tampoco los de menos sabiduría en la iglesia. Versículos 5 y 6. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo les hace ver que cómo era posible que no hubiera ni siquiera uno sabio en la congregación que pudiera ayudar y juzgar este tipo de situaciones. Que también valga la pena mencionar, y que ya lo hemos estudiado antes, que no debe haber pleitos, contiendas ni disensiones en la iglesia, entre hermanos, entre creyentes. Pero, ya que las había en esta iglesia de Corinto, entonces al menos que entre ellos mismos fueran juzgados y solucionados estos problemas. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Como lo acabamos de decir, ya era de por sí una falta que entre ellos mismos tuvieran este tipo de problemas, que son los pleitos, las discordias y todo eso. Pero ahora, a esta falta, súmale otra de ir a llevar estos pleitos afuera de la congregación ante los injustos e incrédulos. Pablo dice, es mejor sufrir el agravio y ser defraudados que tener un buen pleito. Aclaro,
no significa que tengamos que convivir con personas peligrosas. Lo digo porque hay mujeres que piensan que si su novio o esposo les pega o las maltrata física o psicológicamente o como sea, piensan que deben aguantar eso hasta el final y está muy equivocado. Eso es otro tipo de agravio, no el que estamos hablando acá, pero tengo que decirlo para las personas nuevas en el canal. Miren a Jesús. Él veía el peligro y ¿qué hacía? Se alejaba, no se exponía al peligro. Y eso que Él es el Hijo de Dios, pero lo hacía para darnos ejemplo. Si vemos el peligro debemos irnos, alejarnos. Así que si una mujer está en peligro, debe alejarse de esa persona cuanto antes. Mira, Juan capítulo 7, versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. En Judea había judíos que querían matarle. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Acaso se paseaba tranquilamente por las calles de Judea? Diciendo, soy Dios, soy el Hijo de Dios, nada me pasará. No, Él se fue de ahí, se fue para otra parte, en este caso para Galilea, y allá se quedó un buen tiempo. Asimismo, si tú ves que estás en peligro con tu esposo, novio o quien sea, tienes que alejarte, irte. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, los agravios de los que estamos hablando acá son diferentes, no de cuando el esposo trata mal a la esposa ni nada de eso, sino que estamos hablando de pleitos, de contiendas entre los hermanos en la iglesia, entre creyentes. Y dice Pablo que es mejor sufrir el agravio que tener un buen pleito. Claro está. También debemos orar y poner toda esta situación en manos de Dios, que Él es el que se encargará de sacar a la luz la verdad y defendernos. Y no te dejará avergonzado. Tú no te preocupes, que nada quedará en oculto. Solo ten fe, sufre el agravio y confía en Dios y descansa en el Señor. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entre ellos mismos se agraviaban y se defraudaban. Mira todos los problemas que hemos leído en la iglesia de Corinto. Quienes nos vienen siguiendo al menos desde el primer capítulo de esta carta a los Corintios, se habrán dado cuenta que en esta iglesia de Corinto, Dios mío, había muchos problemas. Por ejemplo, eran orgullosos, creídos, vanagloriosos, despreciaban a los apóstoles, se peleaban entre ellos como lo estamos leyendo el día de hoy, incluso llevando esos pleitos ante las autoridades. Había pecados sexuales como lo leímos ayer y no vamos ni por la mitad de la carta a los Corintios y son 2 cartas. Dios mío, Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y nos libre de estar en iglesias así o que en nuestras propias familias haya pecado y maldad. Dios nos ayude. Por eso debemos mantenernos en oración y orar mucho, no solamente por nosotros mismos y nuestras familias, sino por todos los hijos de Dios en el mundo entero, por las iglesias en el mundo entero, porque hay muchos en iglesias en donde no se predica la verdad, sino que enseñan doctrinas de demonios, como lo dice la palabra de Dios, o que caen en pecado, empezando por sus líderes. Piedad y misericordia, Señor, ayúdanos. Por eso el Señor Jesús dijo, Mateo 26:41 dice, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar alerta, tenemos que mantenernos en oración los unos por los otros y permanecer así hasta el final de nuestras vidas, porque desviarnos del camino es muy grave. Versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Escuchaste? Ni los injustos, es decir, los que no son hijos de Dios, como lo explicamos al principio. Ni los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Ni los idólatras, aquellos que les dan prioridad a otras cosas en sus vidas y no a Dios. Por ejemplo, el trabajo y las ocupaciones de este mundo. Ni los adúlteros o los que adoran vírgenes santos y eso que es idolatría, porque es que Dios son 3 personas, no son 4. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. A estos 3 es a los que tenemos que adorar, no a personas ni vivas ni muertas, ni a los adúlteros, que son los infieles en el matrimonio, ni a los afeminados, ni a los que se echan con varones, es decir, a los homosexuales, ni a los ladrones, ni a los avaros, ni a los borrachos, ni los que maldicen o dicen groserías, ni los estafadores. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú y yo también pudimos haber cometido alguno o varios de los pecados que mencionamos hoy, pero debes saber que por la sangre de Cristo ya fuimos lavados, santificados y justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea Dios que nos justificó gratuitamente por su gracia. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús. No es mediante nuestras obras, mediante nuestros propios méritos, sino mediante Cristo Jesús. Ahora tenemos que mantenernos en santidad, orando y velando. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Papito Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación, redención, justificación y santificación. Gracias, Padre Santo, por lavarnos de todo pecado y maldad. Gloria a Dios. Y en esta hora, Señor, venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas, por los nuestros y por los de nuestras iglesias y congregaciones y las del mundo entero, que están desviadas del camino, que están manchadas, Señor, que han caído en pecado, en cosas que a ti no te agradan. Piedad y misericordia, Señor,
ayúdalas, lávalas, límpialas con tu sangre preciosa y que se arrepientan en esta hora y enderecen sus pasos y sigan firmes en la roca que es Jesús hasta el final de sus vidas. Señor, te rogamos nos libres de los pleitos, contiendas y disensiones entre nosotros, entre hermanos, entre creyentes o en nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor, a soportar con paciencia los agravios. Ayúdanos, Señor, a que soportemos con paciencia el ser agraviados o defraudados. Y a que oremos por la persona que nos defrauda o nos agravia. Rogamos, Señor, por esas personas, para que les sean quitadas las vendas de sus ojos y reconozcan el error y se arrepientan y cambien, Señor, y nazcan de nuevo en el Espíritu. También te rogamos, Señor, nos reveles a nosotros mismos en qué cosas estamos fallando y qué debemos cambiar o mejorar de nosotros mismos, porque somos muy dados a ver muy fácilmente los errores de los demás, pero no los nuestros, y a veces nos lleva hasta toda una vida caer en cuenta que estábamos equivocados. Ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento, ilumínanos con la luz de tu rostro, danos sabiduría, inteligencia del cielo, Señor. Abre nuestros ojos, ilumínanos con la luz de tu rostro, oh Santo Dios. Piedad y misericordia, Señor, para tu iglesia en el mundo entero, para todos los hijos de Dios y para todos aquellos que han de ser salvos. Lávanos, purifícanos, redímenos, santifícanos con tu sangre preciosa que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias Señor, porque juzgaremos a los ángeles y al mundo. Gracias Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has librado de la muerte y del juicio eterno. Danos sabiduría, Señor, para juzgar con juicio justo en este mundo, para no juzgar según las apariencias, sino con inteligencia y sabiduría del cielo. Danos discernimiento, Señor, abre nuestros ojos a la verdad, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir la paz y la santidad con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros anhelamos verte y estar ante tu presencia, oh Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y principalmente, Señor, ayúdanos a juzgarnos nosotros mismos, que ahora, en este momento y cada día de nuestras vidas, nos hagas más y más sabios para examinarnos a nosotros mismos y enmendar a tiempo nuestros errores y repararlos y no pecar más. Líbranos, Señor, de los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y de los estafadores. Líbranos, Señor, de todos ellos y no nos dejes caer en tentación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Todo lo hemos orado al Padre Santo en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Nos vemos mañana.